Aquella tarde tranquila, cuando el camino de tierra parecía interminable y el viento levantaba más polvo que alivio, la joven se sentó en el umbral de la vieja casa de madera sin saber que aquel sería el día más duro de su vida. Había pasado toda la mañana lavando platos, recogiendo la ropa tendida, atendiendo lo poco que quedaba en la cocina, porque sus tíos le habían ordenado que ordenara todo para la reunión de reparto de la herencia. Por fuera parecía un día de trabajo cualquiera, pero por dentro llevaba un peso extraño, una mezcla de miedo y agotamiento que no podía explicar. La casa, con sus tablas de madera expuestas y ventanas temblorosas, parecía escucharlo todo en silencio, como si ya supiera que pronto nada sería suyo. Nadie en la región lo imaginaba, pero aquella reunión alrededor de una mesa improvisada, con algunos papeles arrugados y rostros sombríos, marcaría el resto de la historia de aquella mujer, porque fue el día en que le quitaron casi todo lo que tenía y la dejaron solo con una cruz rota en la mano. Y es precisamente este tipo de días los que mucha gente vive en silencio. Así que, si te gusta escuchar historias como esta, vale la pena suscribirse y comentar desde dónde las estás viendo, porque historias reales como esta te ayudan a no sentirte tan solo. No era de las que se quejaban a gritos ni se enfrentaban. Había aprendido desde pequeña a bajar la cabeza, a aceptar las reprimendas y a hacer su trabajo sin discutir. Tras la muerte de su abuela, se volvió aún más silenciosa, como si hubiera perdido la última voz que la defendía dentro de aquella familia. Sus tíos empezaron a ir y venir de la casa, como si todo ya les perteneciera, dando órdenes, señalando defectos, apartando la mirada cada vez que cruzaba el pasillo con un cubo o un haz de leña en el brazo. Se levantaba temprano para atender al poco ganado que quedaba, daba de comer al viejo perro pastor que insistía en quedarse cerca, remendaba cercas torcidas e incluso entonces oía avisos sin sus espaldas que no servía para nada importante. Ese día, mientras el sol se ponía lentamente tras las secas colinas, sintió que decidían su vida sin preguntar nada, como si fuera un objeto olvidado más en un rincón de la casa. Cuando por fin llegaron sus tíos, tenían ese aire rígido de quien ya lo tiene todo decidido. Las viejas camionetas se detuvieron, levantando polvo, y ellos bajaron, ajustándose los sombreros, limpiándose las camisas como si entraran en territorio ajeno, aunque se hubieran comportado como dueños durante años. La joven se apoyó en la puerta, intentando no llamar la atención, observando cada movimiento con esa mirada experta de quien sabe cuándo algo malo está a punto de ocurrir. La mesa improvisada en el centro de la sala, hecha de tablones sostenidos por ladrillos, parecía más una trampa que un lugar para conversar. El silencio que se instaló antes de la conversación era de esos que pesan en el pecho, como si el aire se volviera demasiado denso para respirar. En ese momento se dio cuenta de que nadie allí estaba dispuesto a reconocer su esfuerzo ni su historia. Solo esperaban el momento de empujarla, como quien limpia un espacio en una casa vieja. La reunión comenzó sin una sola palabra de bienvenida. Los tíos abrieron una caja de madera llena de pertenencias de la difunta matriarca, sacando fotos amarillentas, telas desgastadas y pequeños recuerdos que uno a uno separaron rápidamente entre ellos, casi con prisa por terminar. Ninguno miró a la joven a los ojos. Cuando solo quedaban unos pocos restos sin valor, uno de los tíos sacó la cruz rota del fondo de la caja, 2 trozos de madera oscura que parecían rotos hacía décadas. La sostuvo como si le entregara algo inútil. Simplemente dijo que era todo lo que le quedaba, sin explicaciones, sin justificaciones, sin mostrar emoción alguna. En toda la sala, solo el viejo perro pastor levantó la cabeza, como si comprendiera la magnitud de la injusticia. Y allí,
con esa cruz rota en las manos, sintió que no solo le quitaban sus posesiones, sino que le decían que valía precisamente eso: un remanente, un pedazo desechable de la historia. Al terminar la reunión, los tíos comenzaron a recoger sus pertenencias como si terminaran una tarea desagradable. Cada uno tomó su parte de la herencia, guardada en bolsas y cajas, sin siquiera agradecerse ni intercambiar una palabra. La joven permaneció de pie, sosteniendo la cruz rota con ambas manos, intentando comprender su significado. No había queja posible. Sabía que aunque intentara decir algo, sería ignorada o humillada. La casa parecía más vacía que nunca. Cada objeto que se llevaban los tíos dejaba tras sí una silenciosa huella de abandono. Cuando finalmente se marcharon, dando un portazo como si cerraran un ciclo, ella se quedó allí, respirando lentamente, intentando evitar que el peso de ese momento la abrumara. Fue como si, de repente, todo el esfuerzo de años se hubiera borrado sin contemplaciones. El viejo perro pastor, que lo había observado todo desde la puerta, se acercó lentamente, rozando su pierna con el hocico, como si intentara evitar que se desplomara. Fue el único gesto reconfortante del día. La joven se agachó, acarició el áspero lomo del animal y comprendió que era la única compañía que realmente le quedaba. La casa, casi vacía, parecía demasiado grande para dos presencias tan pequeñas y cansadas. Recogió algo de ropa, una manta gastada y la caja donde guardaría la cruz, sabiendo que no podría quedarse allí mucho más tiempo. No hubo despedida, ni instrucciones, solo la certeza de que, a partir de ese momento, estaba oficialmente fuera de la vida que conocía. E incluso antes de salir, sintió la primera punzada de vergüenza, como si todos los vecinos fueran a descubrir que había dejado su hogar sin nada a su nombre. Salió de casa aferrada a la caja de madera contra el pecho, con la cruz rota dentro, y se detuvo un momento en el porche para orientarse. El sol ya estaba más bajo, proyectando una luz dorada sobre el camino de tierra, pero nada en aquella escena parecía hermoso. Todo tenía un aire de silenciosa despedida. El perro pastor permanecía a su lado, atento, como esperando una orden que nunca llegaría. El camino parecía más largo que cualquier recuerdo de su infancia, y el polvo que levantaban las camionetas de sus tíos aún flotaba en el aire, mezclándose con el amargo sabor de su boca. Cada paso que daba allí cargaba no solo con el peso de la cruz, sino también con el de un rechazo explícito, y al alejarse, tuvo la sensación de que la casa que tenía detrás respiraba con más tranquilidad que ella, como si también estuviera cansada de su presencia. Una idea injusta, pero que brotó sin que ella pudiera evitarla. La caminata hacia la cabaña abandonada fue más lenta de lo debido. El calor acumulado en el camino le subía por las piernas y el polvo se le pegaba a la cara y los brazos, entrando por la nariz con cada respiración. La joven intentaba mantener la mirada fija en el sendero, pero de vez en cuando tenía que detenerse para secarse el sudor y acomodar la caja en sus brazos. No era solo agotamiento físico, era como si la humillación aún se le pegara a la piel, pesando más que cualquier carga. El perro caminaba unos pasos por delante, pero siempre se volvía para comprobar si venía. Durante gran parte del trayecto, luchó contra las ganas de llorar. No porque pensara que llorar fuera un signo de debilidad, sino porque sentía que las lágrimas podrían hacerle perder el poco equilibrio que le quedaba en pie. Cada sonido del viento golpeando las vallas, cada olor a tierra seca y madera vieja, reforzaba la sensación de que, a partir de ese momento, su vida se había desequilibrado. Al llegar a la choza abandonada, con el cielo casi oscuro, sintió un ligero alivio, como encontrar sombra tras caminar durante horas bajo un sol abrasador. El lugar era demasiado simple para llamarse refugio,
paredes torcidas, olor a madera húmeda y un techo que dejaba entrar un hilo de viento frío en mitad de la noche. Aún así, era el único lugar donde podía sentarse sin que la ahuyentaran. Dejó la caja de madera en el suelo, metió la cruz rota dentro y usó la manta desgastada para forrar un rincón donde poder recostarse. El perro se echó a su lado, respirando agitadamente, como si también sintiera el dolor de todo lo que habían dejado atrás. Mientras se acomodaba para intentar descansar, se dio cuenta de que ni siquiera tenía fuerzas para pensar en el día siguiente. Solo quería que el silencio se tragara por un momento esa sensación de haber sido tratada como una carga desechable. No podía dormir. La joven escuchaba el viento atravesar la frágil estructura de la choza, haciendo crujir las tablas como si protestaran contra la noche. A veces pensaba en el rostro de su abuela, intentando recordar la última vez que se sintió segura en esa vieja casa antes de morir. Otras veces recordaba las frías palabras de sus tíos, repetidas tantas veces a lo largo de su vida, diciéndole que no tenía ambición, que no sabía tomar decisiones, que era mejor concentrarse en las pequeñas cosas porque no entendía las grandes. Allí tumbada, sintiendo que su cuerpo se debilitaba, empezó a darse cuenta de que cargaba con esas frases como si fueran verdades, aún sabiendo en el fondo que nunca había tenido la oportunidad de demostrar lo contrario. Y fue precisamente esa mezcla de tristeza e indignación la que tímidamente despertó el primer impulso de resistencia, aunque aún no pudiera nombrarlo. Al acercarse el amanecer, la temperatura bajó tanto que su cuerpo temblaba incluso bajo la fina manta. Se acurrucó en un rincón de la choza, intentando mantener al perro cerca para compartir un poco de calor, y contempló la caja de madera que tenía delante. La cruz rota, incluso allí en la oscuridad, parecía tener un significado que aún no comprendía. Era extraño. Sus tíos se la habían dado como si le hubieran regalado un objeto inútil, pero ver ese trozo roto tan cerca le provocó una especie de inquietud. Quizás era solo el dolor del día combinado con el agotamiento, pero sentía con una incómoda claridad que esta injusticia no pasaría desapercibida en su interior. Y, en el fondo, pensaba que mucha gente ya había experimentado algo similar. Ese tipo de golpe que nadie ve, pero que nos cambia la forma de respirar. Si alguien escuchara una historia así, quizás hasta entendería. Y por eso quiso dejar este mensaje aquí. Cuando historias como esta te conmueven, apoyar el canal y suscribirse ayuda mucho a seguir compartiendo voces que casi nadie escucha. El día siguiente comenzó antes de que el cielo siquiera brillara. Despertó con el cuerpo dolorido, los músculos pesados y esa sensación familiar de que necesitaba seguir adelante a pesar de todo. El perro ya estaba de pie, alerta, como si supiera que el paseo no había terminado. La joven se levantó lentamente, estirando sus articulaciones entumecidas, y salió de la choza para respirar el aire fresco de la mañana. El camino por delante parecía largo, pero no tan sofocante como la noche anterior, quizás porque ahora ya no huía de la expulsión. Intentaba comprender lo que quedaba de sí misma. Y mientras caminaba hacia un punto que ni siquiera sabía dónde estaba, se dio cuenta de que la cruz rota, guardada en la caja, pesaba menos que la sensación de haber sido descartada por su propia familia. Lo que realmente la pesaba era el recuerdo crudo de lo que había vivido y la certeza de que el día anterior había sido el primer gran conflicto de su vida adulta, uno que no terminaría pronto. La joven caminó gran parte de la mañana hasta llegar a un tramo de camino que conducía a una pequeña y lejana comunidad, donde recordaba vagamente la existencia de algunas casas antiguas dispersas entre los campos. El sol aún estaba bajo, pero el brillo ya le picaba los ojos cansados. El perro la seguía,
deteniéndose a veces para olfatear el suelo, otras para esperarla cuando su paso disminuía demasiado. Por momentos, la joven tenía la impresión de que el polvo del camino se le pegaba a la piel como un recordatorio físico de lo sucedido el día anterior, como si su cuerpo tampoco quisiera soltarlo. El olor a tierra seca, mezclado con el de madera vieja proveniente de algunas cercas viejas, reforzaba esa sensación de una vida estancada, sin grandes cambios. No sabía a dónde iba, pero era el primer día en mucho tiempo que no recibía órdenes de sus tíos sobre lo que debía hacer. Aún así, la libertad le parecía aterradora, como si la hubieran obligado a ella. Fue entonces cuando divisó, a lo lejos, un viejo granero, lejos de la comunidad, con la pintura descolorida y una cerca de alambre medio caída. El lugar parecía abandonado, pero no del todo. Había un cubo colgado en la entrada y unas marcas recientes en el suelo que sugerían movimiento. El perro aguzó las orejas y aceleró el paso, como si aquel lugar le resultara familiar. La joven dudó antes de seguir, pero la necesidad de descansar y de encontrar un rostro que no fuera hostil finalmente venció su miedo. Al acercarse, se dio cuenta de que el granero era más robusto de lo que parecía. Las estrechas ventanas dejaban entrar tenues rayos de luz, y afuera había un banco de troncos que parecía haber sido usado recientemente. Era un lugar sencillo, pero transmitía la extraña sensación de que no la desalojarían de allí, al menos no de inmediato. Y esa simple posibilidad ya le trajo un alivio inesperado. Cuando llamó a la puerta lateral del granero, no esperaba respuesta, pero una anciana apareció segundos después, con el pelo simplemente recogido y la mirada cautelosa de quien ha vivido demasiado para aceptar fácilmente a los desconocidos. La miró de arriba abajo, notando el polvo acumulado en su ropa, el cansancio grabado en su rostro y la caja de madera apretada contra su pecho. No preguntó nada de inmediato, solo abrió la puerta un poco más, indicándole que podía entrar si quería. El gesto fue tan inesperadamente amable que la joven sintió que su cuerpo se relajaba por un momento, como si una parte de ella, hasta entonces rígida, finalmente hubiera encontrado descanso. Dentro del granero había fardos de heno, herramientas viejas y un olor a madera almacenada que recordaba una época en que las cosas parecían más sencillas. La anciana no ofreció discursos, explicaciones ni consuelo. Simplemente le ofreció un tazón de caldo caliente y le pidió que se sentara. Fue un gesto pequeño, pero capaz de desarmar a alguien que había sido tratado como sobras. Mientras comía despacio, intentando que sus manos dejaran de temblar, la joven notó que la anciana observaba atentamente la caja de madera colocada a su lado. No era una mirada curiosa, sino de reconocimiento, como si algo en ese objeto despertara viejos recuerdos. Cuando la joven abrió la tapa para enderezar la cruz rota, la anciana se acercó un poco más, inclinándose para ver mejor. Entonces murmuró algo simple, pero que se le quedó grabado en la mente el resto del día, que las cosas rotas a veces muestran grietas ajenas. La frase no venía con una explicación, ni con un forzado tono de misterio. Era solo la observación de alguien que había visto demasiada injusticia en la vida. Y fue en ese momento, en un silencio denso pero reconfortante, que la joven sintió por primera vez que tal vez esa cruz rota era más que un simple gesto cruel de sus tíos. Tal vez era el comienzo de una verdad que aún desconocía. Después de comer, la joven se sentó un rato, observando cómo la luz se filtraba por las grietas del granero y caía directamente sobre la cruz rota dentro de la caja. La incomodaba de una forma difícil de explicar, como si el objeto llamara su atención sobre algo que había estado evitando sentir desde el día de la compartición. La anciana seguía ocupada con tareas sencillas, ordenando bultos, moviendo cubos,
pero siempre vigilando a la visitante. En ningún momento mostró prisa porque se fuera, lo cual ya era una gran diferencia con lo que la joven estaba acostumbrada. Cuando finalmente se armó de valor para coger la cruz, notó que el frío tacto de la madera parecía llevar las marcas de alguien que la había sostenido delante de ella. Alguien que podría haber intentado dejar un mensaje, o al menos algún rastro de intención. El perro pastor, tumbado cerca de la puerta, levantó la cabeza como si presintiera que algo importante estaba sucediendo allí. La joven respiró hondo, sintiendo una nueva opresión en el pecho, como si una parte dormida de ella comenzara a despertar. Más tarde, cuando la anciana salió unos minutos a buscar agua, la joven aprovechó el silencio para observar la cruz con atención. Notó que la madera, aunque vieja, tenía un corte irregular en el centro, como si alguien la hubiera forzado hacía mucho tiempo. Lentamente pasó el dedo por la grieta, palpando pequeños fragmentos sueltos, y se dio cuenta de que el interior parecía hueco. Impulsivamente, quizás por curiosidad, quizás por la necesidad de comprender lo que había heredado, presionó con más fuerza uno de los bordes. El trozo cedió. Una fina astilla se desprendió, revelando algo oculto en su interior. Un pequeño trozo de papel viejo, doblado muchas veces, con una textura húmeda y frágil. Su corazón se aceleró de una forma que no había sentido desde la infancia, cuando aún creía que el mundo guardaba mensajes secretos para la gente común como ella. Y fue en ese instante, sosteniendo ese delicado y polvoriento trozo de papel, que se dio cuenta de que quizás ese día no solo estaba marcado por la pérdida, quizás era el comienzo de un punto de inflexión que nunca imaginó que tendría la fuerza para vivir. Con cuidado, desdobló el papel, temiendo que cualquier movimiento brusco lo hiciera polvo. Los bordes se estaban desmoronando y algunas partes tenían manchas antiguas que hacían ilegibles algunas secciones. Aún así, pudo identificar fragmentos de frases, nombres dispersos y una fecha de muchos años atrás, escrita a mano, que inmediatamente le recordó a su abuela. Mientras leía pieza por pieza, se le entrecortó la respiración. Se mencionaba una disputa, un acuerdo secreto y algo que le habían arrebatado injustamente a la familia. No era una acusación completa, ni una confesión clara, pero sí suficiente para revelar que la matriarca había intentado dejarle a su nieta un rastro, una herramienta silenciosa para que algún día comprendiera la verdad. Esto afectó a la joven más que cualquier palabra directa. Era como si, incluso después de muerta, su abuela intentara protegerla, demostrándole que nunca había sido tan insignificante como sus tíos querían hacerle creer. Y ante ese primer atisbo de claridad, sintió que su corazón cambiaba de ritmo. Una especie de tímido coraje comenzaba a surgir en él. Y quizás valga la pena decir, para quienes siguen historias como esta, que apoyar el canal y suscribirse ayuda a mantener vivas estas historias que muestran cuando alguien finalmente encuentra dirección en su propia vida. La anciana regresó y de inmediato se dio cuenta de que algo había sucedido. No hizo preguntas, simplemente se sentó a su lado, observando a la joven sostener el papel como si fuera un trozo de su propia historia arrancado del suelo. La joven intentó explicar con voz temblorosa que había algo oculto en la cruz, algo que sus tíos nunca imaginaron que encontraría, pero al mismo tiempo seguía sin poder organizar el torbellino que sentía en la cabeza. Era confusión, indignación, añoranza de su abuela y una extraña sensación de pertenencia que nunca antes había sentido. Por primera vez en su vida, no solo reaccionaba a lo que otros le hacían, se enfrentaba a una clara señal de que existía una verdad mayor y que quizás valía la pena afrontarla. El perro, junto a las dos, meneó la cola lentamente, como si reconociera el comienzo de un cambio. Ese momento, simple y silencioso,
fue su primer punto de inflexión interior. No una iluminación repentina, sino una firme decisión emocional de no aceptar más el papel de alguien extinguido. Era solo el principio, pero era cierto. Después de ese momento, la joven se sentó en el suelo del granero un buen rato, observando el papel extendido sobre la caja, como si temiera parpadear y que desapareciera. La mujer mayor, al darse cuenta de que necesitaba espacio para procesarlo, volvió a sus tareas, dejándola avanzar a su propio ritmo. La joven releyó los pasajes legibles varias veces, intentando reconstruir un hilo lógico entre las frases sueltas. Algunas palabras sugerían que la matriarca había luchado durante años contra una pérdida silenciosa, algo que nunca se había mencionado en las conversaciones familiares. Y este descubrimiento abrió una nueva herida en su interior, la certeza de que sus tíos no solo le habían arrebatado lo que era suyo, sino que habían ocultado una parte completa de la historia, como si quisieran borrar la memoria de su abuela, y con ella, cualquier posibilidad de que la joven pudiera reclamar algún derecho. Era un dolor que mezclaba injusticia y abandono, pero que, por primera vez, venía acompañado de una pizca de fuerza. A partir de ese papel, comprendió que no se equivocaba al sentir que siempre había habido algo oculto tras la forma en que la habían tratado. Cuando la anciana se acercó de nuevo, trayendo 2 jarras de agua fresca, la joven por fin pudo hablar con más claridad. Relató lo que había leído, cómo había encontrado el periódico y cómo todo tenía sentido a la luz del comportamiento de sus tíos. La anciana escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si comprendiera más de lo que demostraba. Al terminar, la joven se dio cuenta de que su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una extraña mezcla de alivio e ira. Era como si la revelación dentro de la cruz hubiera removido capas profundas que ni siquiera sabía que existían. La anciana le puso la mano en el hombro y le transmitió, con solo una mirada, que ya no estaba sola en esa parte del mundo. Y fue allí, en ese discreto gesto, que la joven comprendió que necesitaba continuar, no para demostrarles nada a sus tíos, sino para demostrarse finalmente a sí misma que merecía un lugar en su propia historia. La joven pasó el resto de la tarde ayudando a la anciana con algunas tareas sencillas en el granero, más por mantener su cuerpo ocupado que por obligación. Recogió ramas secas, acomodó algunos fardos de paja y limpió un pequeño espacio donde el perro había decidido echarse. Mientras lo hacía, su mente volvía repetidamente al papel escondido en la cruz. Era como si cada gesto físico desencadenara un recuerdo de su abuela, la sensación de que gran parte de lo que había vivido había sido impulsado por viejas mentiras. Este pensamiento la inquietó, pero no la paralizó. Por primera vez, el cansancio del trabajo no sabía a su misión. Tenía el peso concreto de alguien que intenta, aún tímidamente, reconstruir algo. A veces imaginaba lo que harían sus tíos si supieran que la cruz escondía algo más que madera rota. La mera idea le causaba malestar en el estómago, pero también despertaba una pequeña llama firme. No permitiría que se la llevaran también. Al ponerse el sol, con ese frío típico del campo que se filtra en la ropa sin pedir permiso, la anciana sugirió quedarse allí otra noche. La joven no discutió. Aceptó con silenciosa gratitud, sintiendo que necesitaba más tiempo para decidir qué hacer. La anciana preparó un rincón con mantas más gruesas, y el perro, fiel como siempre, se acomodó cerca de ella, atento a cualquier ruido exterior. Al acomodarse, la joven se dio cuenta de que había una diferencia crucial entre esa noche y la anterior. Ahora no solo intentaba sobrevivir, sino que guardaba un secreto que podría cambiar por completo el curso de su vida. Y es curioso cómo, en esos momentos en que nos damos cuenta de que cargamos con algo más grande de lo que imaginábamos, nace un deseo casi involuntario de seguir adelante,
Si este tipo de historia te conmueve, recuerda que apoyar el canal y suscribirte ayuda a seguir dando voz a historias que a menudo solo necesitan ser contadas para que no se pierdan en el silencio. A la mañana siguiente, la joven despertó ante el primer canto lejano de los gallos, con el cuerpo aún dolorido, pero la mente más despejada que en días anteriores. El granero estaba frío y su aliento proyectaba pequeños halos en el aire, pero había una energía diferente en su interior, algo que parecía una mezcla de responsabilidad y valentía. Antes que nada, abrió la caja de madera para comprobar si el papel seguía allí, intacto, escondido entre los pedazos de la cruz. La visión de ese pequeño fragmento de verdad despertó la misma extraña sensación del día anterior, una mezcla de miedo y necesidad. Sabía que ese trozo de papel no lo resolvería todo, pero mostraba un camino, aunque tortuoso. El perro, como siempre, se acercó y se sentó a su lado, como si velara por el comienzo de ese nuevo día, y en ese momento sintió que no podía desperdiciar lo que había encontrado. Necesitaba decidir su siguiente paso. Tras ayudar a la anciana con algunas tareas matutinas, como ir a buscar agua al pozo y barrer la entrada del granero, la joven se dio cuenta de que su tiempo escondida llegaba a su fin. La anciana, mientras recogía leña, comentó con calma: «A veces solo comprendes tu propio valor cuando alguien intenta borrarlo por completo». La frase se le quedó grabada en la mente durante horas, repitiéndose como si la hubiera dicho su propia abuela. Poco a poco empezó a comprender que su estancia allí no era una huida, sino una preparación. Mientras ordenaba su dormitorio, pensó en lo que significaba enfrentarse a sus tíos, aunque no fuera ahora. No se trataba de una confrontación física ni de venganza. Se trataba de recuperar la parte de verdad que le habían arrebatado. Y aunque aún tenía miedo, se dio cuenta de que el miedo ya no era el mismo de antes. Era un miedo, y firme, de esos que advierten que la vida está cambiando y que quizás vale la pena seguir adelante, aunque tiemble un poco por dentro. A medida que avanzaba la tarde, la joven decidió caminar hacia un pequeño terreno abandonado detrás del granero, un espacio que antes le había parecido irrelevante, pero que ahora tenía un significado diferente. Era un terreno seco, con pocas áreas de pasto y cercas casi desmoronadas, pero había algo allí que la atraía, tal vez la sensación de que, de alguna manera, podía empezar de cero. Tomó prestadas algunas herramientas viejas de la anciana y comenzó a limpiar el espacio, quitando piedras, nivelando el terreno y recogiendo ramas. Cada movimiento parecía aliviar parte del peso emocional que había cargado desde el día en que fue expulsada. No era un trabajo fácil, y el calor de la tarde lo ralentizaba todo, pero había una especie de paz en el esfuerzo. El perro la seguía de cerca, a veces tumbado a la sombra, a veces patrullando como si vigilara el perímetro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba construyendo algo que era suyo, aunque solo fuera un trozo de tierra reseca. Mientras cavaba para preparar un pequeño espacio donde plantar unas semillas que había encontrado en el granero, notó que sus manos temblaban menos que en días anteriores. Era como si el simple acto de transformar ese terreno tuviera un efecto directo en su ánimo. La anciana observaba desde lejos, sin interferir, pero con una mirada que dejaba claro que reconocía el valor de ese gesto. La joven sabía que no estaba creando una nueva vida de la noche a la mañana, pero al menos estaba creando una razón para continuar, y esa sensación era suficiente. En un momento dado, mientras se secaba el sudor de la cara, pensó en lo que pensaría su abuela al verla allí, trabajando, pero con dignidad. El recuerdo le oprimió el pecho, pero también le infundió una fuerza inesperada. Era extraño cómo un simple trozo de papel, escondido en una cruz, podía reorganizarlo todo en su interior.
Con cada azada sentía que poco a poco recuperaba partes de sí misma que había perdido sin darse cuenta. Al final de esa jornada, con el terreno finalmente despejado y unas cuantas semillas plantadas improvisadamente, la joven se sentó en el tronco que usaba como banco y dejó que su cuerpo se relajara por primera vez en horas. El viento de la tarde traía el olor a madera vieja y polvo, pero también una sensación de presencia, como si ese pequeño pedazo de mundo de alguna manera acogiera su esfuerzo. El perro se acercó a su pierna y apoyó la cabeza allí, como si comprendiera que este era un momento importante, y realmente lo era. Era la primera vez en mucho tiempo que miraba algo y pensaba, yo hice esto. No era gran cosa, no era hermoso, y quizás ni siquiera prometedor, pero era suyo, y solo eso cambió su forma de respirar. Al observar el pequeño trozo de tierra recién cultivada, se dio cuenta de que esta simple acción había marcado un punto crucial en su transformación interior. Ya no solo sobrevivía al abandono, estaba construyendo algo a partir de él. Cuando regresó al granero, el cielo ya oscurecía, teñido de tonos azulados que anunciaban otra noche fría. La anciana estaba sentada cerca de la puerta, afilando un pequeño cuchillo rural, y levantó la vista en cuanto entró la joven. Por primera vez desde su llegada, la anciana sonrió, una sonrisa breve y contenida, pero llena de reconocimiento. La joven sintió una oleada de calor subirle al pecho, como si ese simple gesto le confirmara que estaba en el camino correcto. Preparó su cama improvisada, acomodó la caja con la cruz a su lado y respiró hondo, sintiendo que algo en su interior se reorganizaba lenta pero seguramente. Antes de acostarse, pasó la mano por el papel oculto en la cruz, recordando lo que había descubierto, y sintió, con una claridad que la sorprendió, que todo aquello no era casualidad. Era una llamada silenciosa a seguir adelante, aunque todo el mundo intentara hacerla retroceder. El amanecer siguiente llegó con un viento más fuerte, haciendo temblar las grietas del granero como si se quejaran del frío. La joven despertó antes del amanecer, con el cuerpo dolorido, pero con una determinación que no había reconocido como propia hasta hacía unos días. Se levantó lentamente, echó más leña en la pequeña estufa improvisada y volvió a revisar la caja donde guardaba la cruz y el papel. Era como si, cada mañana, necesitara confirmar que esa verdad aún existía, que no había sido un sueño nacido del cansancio. Después de alimentar al perro y beber un poco de agua, salió a ver el pequeño terreno que había empezado a trabajar. La vista, aunque simple, le trajo un consuelo inesperado. Había algo que dependía de ella, algo que nadie podía arrebatar sin luchar. Y aunque aún temía lo que sus tíos pudieran hacer si se enteraban, empezó a aceptar que ya no podía vivir a su sombra. Era hora de superar el miedo. Durante las siguientes horas continuó trabajando la tierra, reforzando una sección de la cerca que amenazaba con derrumbarse, y recogiendo trozos de madera que pudieran servir de estacas. Mientras tanto, la anciana apareció con una pequeña bolsa de semillas viejas, diciendo que quizás algunas aún germinarían. La joven le dio las gracias con un tímido asentimiento, sintiendo un nudo en la garganta, no por el regalo en sí, sino porque se dio cuenta de que alguien creía mínimamente en su esfuerzo. Eso era demasiado raro. Con cada semilla plantada afloraba un recuerdo de sus tíos, duro y pesado, que le recordaba todas las veces que la habían tratado como incapaz. Pero ahora estos recuerdos no la paralizaban, solo reforzaban la razón por la que estaba allí, reconstruyendo una vida a partir de los restos. Y si alguien escuchara esta historia, quizás entendería cómo los pequeños gestos pueden cambiarlo todo. Por lo tanto, quien quiera seguir historias como esta, suscribirse al canal ayuda enormemente a mantener viva esta corriente de historias que casi siempre permanecen ocultas.
Al caer la tarde, mientras recogía algunas herramientas esparcidas por el terreno, la joven notó un cansancio distinto recorriendo su cuerpo. No era agotamiento, sino la fatiga que llega tras un día productivo, cuando el sudor finalmente cobra sentido. Se sentó en el mismo tronco de árbol que antes y observó cómo el cielo cambiaba lentamente de color. El perro se echó a su lado, jadeante pero tranquilo. Por primera vez desde 1900, el día de su expulsión, sintió que sus pensamientos se aquietaban por unos minutos, sin el torrente de recuerdos dolorosos que solía llenar cada espacio de su mente. Era como si una parte de ella hubiera encontrado un espacio interior donde respirar sin pedir permiso. Aún así, sabía que esto era solo el principio. Sus tíos no eran de los que dejaban pasar situaciones como esta sin atención, sin intentar controlar, sin reclamar lo que consideraban suyo. Pero, al contemplar la pequeña parcela que había empezado a cultivar, se dio cuenta de que ahora tenía algo que nunca antes había tenido: un punto de apoyo. Más tarde, dentro del granero, el sonido de la lluvia ligera cayendo sobre el viejo techo trajo una inesperada sensación de consuelo. La joven acomodó su cama improvisada, colocó la caja con la cruz junto a ella e intentó ordenar sus pensamientos sobre todo lo sucedido. Con cada día que pasaba, el papel escondido en esa cruz cobraba mayor peso emocional. No era solo un secreto, era la prueba silenciosa de que alguien en el pasado había intentado protegerla, incluso si las circunstancias no habían permitido que esa protección se completara. Al recordar esto, sintió un nudo en la garganta, pero de una manera diferente a la anterior. No era pura tristeza, era un reconocimiento tardío de que a pesar de todo el dolor, había habido alguien que realmente se preocupaba por ella. Y esta simple comprensión reavivó algo profundo, haciéndole comprender que ya no solo estaba viviendo las consecuencias de una injusticia, estaba viviendo el comienzo de una historia que finalmente podría ser suya. A la mañana siguiente, la lluvia había pesado el suelo y el aire olía a tierra mojada, uno de los pocos aromas que aún le traían paz. La joven salió del granero con pasos lentos, observando cómo los charcos brillaban con la primera luz del día. La tierra que había empezado a cultivar estaba húmeda y algunas semillas ya parecían haber absorbido el agua de la noche, lo que le dio una breve pero real sensación de esperanza. Mientras se cepillaba el pelo hacia atrás y se secaba la cara con la manga de la camisa, sintió una nueva firmeza en los pies, como si, poco a poco, estuviera recuperando su lugar en el mundo. La anciana apareció al otro lado del patio y simplemente la saludó con la mano, como reconociendo la fuerza de alguien que intentaba reconstruirse desde dentro. Y en ese simple gesto, la joven comprendió que, a pesar del doloroso pasado, había un futuro que tal vez podría alcanzar si continuaba despacio pero con determinación. Durante el resto de la mañana, se dedicó a organizar mejor las herramientas, separando lo que aún podía usar de lo que estaba demasiado roto. Al hacerlo, notó que su cuerpo respondía con más ligereza al esfuerzo, como si el peso emocional se hubiera reducido un poco para dar cabida a lo que nacía allí. El perro la seguía de cerca, atento a cada movimiento, y a veces ladraba suavemente a la nada, como si percibiera algo en el aire. La joven lo ignoró al principio, pensando que era solo la costumbre del animal, pero su inquietud persistió. Con cada ladrido reprimido, una punzada de alerta crecía en su interior. No el miedo que sentía antes, sino la vigilancia natural de quien sabe que los días tranquilos no siempre duran. Aún así, decidió continuar el trabajo, convencida de que no podía dejar que el viejo miedo ocupara el lugar de lo que estaba comenzando a construir de nuevo. A medida que el sol empezaba a ascender, el perro se inquietaba aún más, levantando la cabeza con cada sonido lejano proveniente del camino.
La joven dejó de trabajar un momento e intentó escuchar lo que el animal parecía percibir. Al principio, no distinguía nada más que el viento susurrando entre las vallas y el ocasional sonido de un pájaro cruzando el cielo. Pero al ajustar su cuerpo para escuchar mejor, percibió un ruido apagado, el lento rugido de un motor viejo, de esas camionetas que conocía tan bien. Un escalofrío le recorrió la espalda antes de siquiera ver nada. El perro gruñó suavemente, dando unos pasos hacia el camino, como si intentara proteger lo que ahora era el territorio de la joven. Sintió que el corazón se le aceleraba, no por el peligro inmediato, sino porque sabía exactamente quién podría acercarse. La información contenida en la cruz era demasiado sensible, y el pasado rara vez permitía a alguien permanecer en paz por mucho tiempo. La camioneta apareció en la curva unos minutos después, lenta y pesada, cubierta de polvo viejo. Sin duda, era una de las que sus tíos usaban con frecuencia, y la visión de ese vehículo le trajo recuerdos que había intentado acallar. El portazo, las órdenes cortantes, las miradas de superioridad, las decisiones tomadas sin siquiera consultarla. Pero ahora, ante esa aproximación, algo en su interior era diferente. No sentía que le flaquearan las piernas ni que se le revolviera el estómago. Se sentía alerta. Eso era todo. La anciana, observándolo todo desde lejos, salió de entre las sombras y se colocó junto a la joven, sin decir palabra, como si comprendiera que algunas situaciones requieren compañía silenciosa. La joven respiró hondo, apoyando la mano en la caja de la cruz que había dejado cerca de la entrada del granero, recordando el papel que llevaba. Y, aunque el miedo estaba allí, presente como siempre, ya no era la sensación dominante. Lo que dominaba ahora era la sensación de que algo estaba cambiando para siempre y de que ya no huiría de lo que debía afrontar. La camioneta se detuvo a pocos metros del granero y el sonido del motor al apagarse pareció cortar el aire en dos. El polvo que levantaban los frenos permaneció, creando una fina niebla entre ellos. Cuando la puerta finalmente se abrió, uno de los tíos salió, el más rígido, el que siempre hablaba en nombre de los demás, incluso cuando no debía. Miró a su alrededor como si evaluara su territorio, sin siquiera notar la firme presencia de la anciana junto a la joven. El perro avanzó unos pasos, gruñendo suavemente, dejando claro que esa aproximación no sería bienvenida. La joven sintió una opresión en el pecho, pero mantuvo la postura, el cuerpo erguido, las manos firmes, sin retroceder un paso. El tío notó el cambio. Tal vez no pudiera explicarlo, pero vio algo diferente en su sobrina. Su mirada, antes siempre superior, vaciló por un momento, como si algo se le escapara de las manos. Caminó hacia ella con paso pesado, preguntándole por qué había abandonado la casa. Familiar, sin decir nada, como si hubiera abandonado algo que le pertenecía. Era irónico. Lo decía como si no hubiera sido él quien la expulsara. Por unos segundos, la joven consideró responder con las palabras que nunca se había atrevido a usar, pero se dio cuenta de que no era necesario. Su silencio era ahora más fuerte, más seguro. El tío intentó seguir hablando, mencionando la división de bienes e insinuando que había cosas que no se habían aclarado debidamente sobre los objetos abandonados. La mención le aceleró el corazón. Él había notado la ausencia de la cruz, pero, a diferencia de lo que habría sucedido antes, no bajó la mirada. Simplemente agarró la caja a su lado con más fuerza, sintiendo el peso de la madera rozando su pierna como recordatorio de que llevaba algo verdadero e innegable. La anciana, percibiendo la atmósfera, dio un paso al frente, colocándose sutilmente entre el tío y la joven. Un gesto silencioso, pero lleno de significado. Era la primera vez que la joven veía a alguien ocupar un espacio que le había sido negado durante toda su vida.
El tío se dio cuenta de que allí no tendría la misma autoridad que en la antigua casa familiar y eso lo incomodó. Miró a la anciana con dureza, como si esperara intimidación, pero solo encontró firmeza. Luego, volvió la mirada hacia su sobrina e intentó cambiar el tono, adoptando una voz artificialmente tranquila, diciendo que tal vez había detectado algo que no cuadraba. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, pero el significado era claro. Quería recuperar la cruz. La joven sintió un nudo en el estómago, no de miedo, sino de reconocer el patrón. La misma estrategia de siempre, esa mezcla de manipulación y autoridad vacía que usaba para controlar a todos. Solo que ahora había una gran diferencia. Ella conocía el papel oculto, sabía lo que representaba. Y por primera vez en su vida comprendió que él también lo sabía o sospechaba. Esto le dio una certeza silenciosa, casi física, de que estaba en el lado correcto de la historia, aunque aún no lo comprendiera todo. El tío dio otro paso hacia ella, pero el perro se abalanzó de inmediato, gruñendo con fuerza, lo que obligó al hombre a retroceder medio paso involuntariamente. Este pequeño gesto, tan simple, tan instintivo, fue un punto de inflexión para la joven. Comprendió que ya no estaba sola al enfrentarse al peso de su familia. Había una protección, una lealtad que nunca había recibido de los suyos. La anciana, al notar el movimiento, se cruzó de brazos y permaneció allí, firme, sin dejar pasar a su tío. La joven respiró hondo, se aferró aún más a la caja de la cruz y en silencio dejó claro que no renunciaría a lo que había encontrado. El tío intentó disimular su frustración, diciendo que volvería cuando las cosas se aclararan, pero su expresión delataba la incomodidad de quien se da cuenta de que ha perdido un control que consideraba eterno. El camión arrancó a toda velocidad, levantando polvo. Pero la sensación que permaneció no fue de amenaza, sino de alivio. La joven comprendió en ese preciso instante que había cruzado una línea que jamás imaginó tener el valor de cruzar. Y si alguien ha vivido algo similar, sabe cómo estos momentos reescriben más que la historia, nos reescriben desde dentro. Cuando la camioneta desapareció tras la curva, la joven se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo vibrar todo su cuerpo como si acabara de pasar por una tormenta. La anciana le puso una mano y firme en el hombro, sin decir nada, simplemente dejando que ese toque le sirviera de ancla tras el susto. El perro, aún alerta, caminaba en círculos, olfateando el aire como para asegurarse de que el tío realmente se había ido. La joven respiró hondo, dándose cuenta de que algo en su interior había cambiado, como si se hubiera roto un hilo que la ataba al pasado. No fue una valentía total, ni una liberación completa, pero sí una sensación nueva. Ya no estaba sola ante lo que estaba por venir. El granero, antes un simple refugio temporal, ahora parecía un territorio donde, por primera vez, podía existir sin disculparse. Y esta pequeña constatación tan simple hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas, no de dolor, sino de reconocimiento. La anciana la invitó a pasar, diciéndole que aún quedaba trabajo por delante y que la vida, aunque sea pesada, no espera a que nadie se recupere del todo. La joven entró, sintiendo el corazón aún acelerado, pero a la vez más ligero. Dentro del granero, el olor familiar a madera húmeda y paja le devolvió algo de la calma que le había arrebatado el encuentro con su tío. Colocó la caja con la cruz en el banco y pasó la mano por la madera con un cuidado casi ritual, como si supiera que ya no era solo un objeto, sino una pieza fundamental en la reconstrucción de su propia dignidad. Al sentarse, se dio cuenta de que ya no temblaba. Se había enfrentado a algo grande, algo que la antigua versión de sí misma solo habría soportado en silencio. Y allí, en medio de ese ambiente sencillo, tuvo una certeza que crecía silenciosa pero firme.
El cambio que buscaba no estaba en lo que ganaría o perdería de sus tíos, sino en lo que finalmente brotaba en su interior. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto y empezaba a calentar el húmedo patio, la joven regresó a la pequeña parcela que había estado cultivando. No era solo una rutina, era casi un ritual, una forma de recordarse a sí misma que aún había algo que podía crecer, incluso después de tanto abandono. Con las manos en la tierra, sintió una estabilidad que nunca había experimentado en los años que vivió bajo las órdenes de sus tíos. Con cada movimiento, sentía su cuerpo más firme, como si sus fuerzas regresaran lenta pero constantemente. El perro se echó cerca, finalmente relajado, como si el peligro hubiera pasado por un momento, y mientras arrancaba algunas hierbas secas que habían resistido la lluvia, se dio cuenta de que ya no pensaba solo en el dolor de la expulsión, sino en el futuro. Fue extraño sentir esto, casi un shock, pero era cierto. Y en momentos como estos, recordamos cómo las historias reales de resistencia merecen ser compartidas. Por lo tanto, quien quiera seguir cuentas como esta, suscribirse al canal siempre ayuda a mantener viva esta corriente de voz y verdad. La anciana, observándola desde lejos, se acercó lentamente y le ofreció un trozo de pan sencillo pero fresco. La joven lo recibió con contenida gratitud, consciente de que ese discreto gesto simbolizaba algo mucho más grande. Alguien por fin creía en ella. Mientras comía, observó la tierra húmeda y las pequeñas huellas de sus propios pasos. Esto la llevó a una silenciosa reflexión sobre el ciclo que estaba rompiendo. Toda su vida la habían tratado como si su único papel fuera obedecer, callar y aceptar lo que sobraba. Ahora, al desafiar esta lógica, se sentía casi desplazada, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Pero no había vergüenza en ello, había fuerza. Comprendió que aunque sus tíos regresaran, aunque intentaran intimidarla o borrar lo que había descubierto, algo en su interior ya estaba fuera de su alcance. Era como si una raíz finalmente se arraigara, aún pequeña, pero imposible de arrancar sin luchar. A medida que avanzaba la tarde, el sol comenzó a secar lentamente la tierra húmeda, revelando pequeñas grietas que se asemejaban mucho a la propia historia de la joven. Marcas del tiempo, el dolor y todo lo que habían intentado ocultar. Caminó lentamente por el terreno, observando cada detalle como si viera el mundo por primera vez. Había algo simbólico allí. Así como la tierra necesitaba cuidados constantes para volver a producir, ella también necesitaba reconstruirse poco a poco, sin prisa, pero con presencia. La anciana pasó con un cubo de agua y comentó, con tono sereno, que el campo siempre responde a quienes perseveran de verdad. La joven escuchó estas palabras como si recibiera un consejo ancestral, de alguien que conoce las dificultades de la vida, pero también sabe identificar las señales de un nuevo comienzo. Y al mirar el cielo despejado, sintió una profunda tranquilidad, como si finalmente se alineara con algo que siempre había existido, pero que nunca se le había permitido sentir. Más tarde, de vuelta en el granero, volvió a abrir la caja para revisar el papel escondido en la cruz. Cada vez que lo hacía, la sensación era la misma, una mezcla de reverencia, miedo y necesidad. El papel permanecía allí, frágil, irreemplazable, como un hilo que conectaba pasado, presente y futuro. La joven pasó los dedos con cuidado por los bordes desgastados, intentando imaginar a su abuela escribiendo esas palabras, quizá con prisa, quizá con miedo, pero sin duda con intención. Esta idea la conmovió profundamente. Era como si, de alguna manera, la estuvieran viendo, no sus tíos ni desconocidos, sino alguien que realmente la conocía. Guardó el papel con cuidado, cerró la caja y respiró hondo. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión definitiva sobre qué hacer con esa verdad.
pero por primera vez sintió que podía esperar el tiempo necesario, sin pánico, sin desesperación. Mañana sería un paso natural, no una amenaza. Al día siguiente, la joven despertó con la suave luz que se filtraba por las grietas del granero, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Por un instante, permaneció allí tumbada, sintiendo una calma inusual, como si ese simple trocito de mundo se hubiera convertido en una especie de protección que nunca antes había conocido. El perro dormía a su lado, acurrucado, y la anciana ya salía, preparándose para el comienzo del día. La joven se levantó lentamente, se ajustó la manta y salió a respirar el aire fresco de la mañana. Al observar la tierra que había estado cultivando, notó pequeños cambios, casi imperceptibles, nada que llamara la atención de los transeúntes, pero suficientes para mostrar que la vida se movía allí. El progreso era mínimo, pero real. Y en ese momento comprendió que no solo luchaba contra el pasado, estaba forjando un futuro posible, aunque aún frágil. Mientras caminaba por el patio, la joven recordaba cómo había llegado allí, humillada, agotada, cargando solo una caja con una cruz rota y sin un plan concreto. Ahora, observando la rutina que comenzaba a crear, se dio cuenta de cuánto se había transformado en tan solo unos días, por dentro y por fuera. La anciana se acercó y le entregó un cubo de agua fresca, diciéndole simplemente que las plantas nuevas requieren constancia. La frase, por simple que fuera, la impactó profundamente. Constancia. Era algo que sus tíos nunca le habían permitido tener, siempre cambiando las reglas, humillándola, empujándola hacia la inestabilidad. Pero allí, en ese pedazo de tierra, por fin pudo probar su propio ritmo, sin ser interrumpida por voces que la disminuían. Mientras regaba la tierra, comprendió que esto también aplicaba a su propia vida. Necesitaba continuar un día a la vez, sin prisas y sin miedo a empezar de cero tantas veces como fuera necesario. Y si alguien ha pasado por algo similar, sabe que momentos como estos nos marcan para siempre. Con el paso de las horas, el día se tornaba caluroso, de esa forma seca que agrieta la piel y acentúa aún más el olor a madera vieja. La joven dedicó buena parte de la mañana a las pequeñas tareas que había asumido como rutina: revisar el terreno, recoger ramas, observar el comportamiento del perro y ayudar a la anciana con lo que necesitara. No parecía mucho, pero para alguien que había pasado toda su vida bajo duras órdenes, era casi un acto de libertad. Mientras trabajaba en silencio, se dio cuenta de que ya no se sentía aplastada por el pasado. El peso seguía ahí, por supuesto, pero se había desplazado. Ahora ocupaba un espacio que podía mirar sin desmoronarse. Con cada paso, cada respiración, cada puñado de tierra que movía, se sentía más presente, más plena, como si por fin aprendiera a vivir a su manera, sin pedir permiso a nadie. A primera hora de la tarde, la anciana se sentó junto a la joven y observó la tierra durante unos minutos, sin decir nada. Era como si evaluara lo que había brotado allí, no solo en la tierra, sino dentro de la joven misma. Tras un largo silencio, simplemente comentó que algunos cambios comienzan siendo demasiado pequeños para ser vistos por otros, pero lo suficientemente grandes como para ser sentidos por quienes los viven. Estas palabras resonaron en la joven de forma casi física. Se dio cuenta de que, incluso sin darse cuenta, había dejado de ser esa figura encogida que aceptaba cualquier destino impuesto. Ahora, incluso con miedo, había una firmeza silenciosa en su pecho, una especie de madurez naciente que no dependía de la aprobación de nadie, y por primera vez comprendió que no necesitaba perseguir la justicia inmediata, solo necesitaba seguir existiendo plenamente, segura de lo que llevaba consigo y de quién se estaba convirtiendo. Al caer la tarde, mientras el cielo empezaba a cambiar de color y la luz anaranjada iluminaba las paredes del granero,
La joven decidió abrir la caja una vez más. No era por duda, sino por necesidad. Sentía que cada vez que posaba la vista en el papel oculto dentro de la cruz, algo en su interior se reorganizaba. Sostuvo el objeto con firmeza, observando las grietas de la madera e imaginando cuántas manos lo habían repasado antes que ella. La cruz parecía haber sido hecha para albergar más que recuerdos. Parecía haber sido construida para proteger secretos que apenas ahora empezaban a tener sentido. Cuando la anciana se acercó con una manta más gruesa, notó el estado de la joven y simplemente dijo que algunas verdades llegan en el momento justo, ni antes ni después. La joven guardó el papel con cuidado, sintiendo una gratitud indescriptible. Era la primera vez en años que alguien no pedía nada a cambio de ofrecerle refugio. Al caer la noche por completo, el viento empezó a soplar más frío, filtrándose por las grietas como para recordarle que seguía siendo un lugar hostil. La joven se acomodó en su cama improvisada y observó al perro acurrucado cerca de la puerta, siempre alerta. El silencio a su alrededor era profundo, pero ya no hostil. Era un silencio que la acompañaba, que la acogía. Mientras se acomodaba bajo la manta, dejó que su mente rememorara el día de su expulsión, no como una herida abierta, sino como un punto de partida. Se dio cuenta de que ese doloroso momento había dejado de ser una señal de derrota y comenzaba a convertirse en la base de lo que estaba construyendo allí. En la oscuridad sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no lloró de tristeza. Lloró porque, por primera vez, comprendió que lo que estaba experimentando no era solo supervivencia, sino transformación. Historias como esta, cuando se comparten, ayudan a muchas personas a reconocer sus propios puntos de inflexión. Quienes siguen este tipo de relatos saben lo importante que es, y mantenerse suscrito al canal mantiene este espacio vivo para quienes necesitan escuchar algo real. A la mañana siguiente, el cielo estaba completamente despejado y el aire traía ese aroma fresco que solo aparece después de una noche fría. La joven salió del granero con pasos lentos pero firmes, sintiendo que algo en su interior había cambiado por completo. Observó la tierra distante, aún húmeda, y notó que algunas semillas habían empezado a brotar. Eran demasiado pequeñas para que un extraño las notara, pero para ella representaban más que simples brotes. Eran la prueba concreta de que el esfuerzo había empezado a echar raíces. Se quedó allí unos instantes, respirando profundamente, dejando que esa imagen se grabara en su memoria. La anciana se acercó en silencio, observando a su lado, y juntas contemplaron ese pequeño avance que parecía decir más sobre la vida que cualquier largo discurso. Era casi simbólico. Donde antes solo había habido abandono, ahora había una señal de crecimiento. Más tarde, sentada en el tronco convertido en banco, la joven reflexionó sobre todo lo sucedido en los últimos días. Pensó en sus tíos, en cómo siempre la habían menospreciado, en los años que creyó que no valía nada, y en cómo había cargado con esa creencia como un peso en el pecho. Ahora, mirando el terreno, la caja con la cruz, el perro fiel y la firme presencia de la anciana, comprendió que algo había cambiado para siempre. No fue una gran victoria, ni un final heroico. Fue algo más importante, un cambio silencioso e íntimo que no dependía de la aprobación de nadie. Comprendió que ya no necesitaba demostrarles nada a sus tíos, ni recuperar todo lo que le habían arrebatado. Lo que realmente necesitaba era permanecer fiel a la pequeña verdad que había encontrado. Y por primera vez se sintió orgullosa de sí misma, un orgullo sencillo y honesto que nace cuando uno finalmente se ve con claridad. El día seguía avanzando, y la joven decidió caminar un poco por el camino de tierra, no para escapar, sino para ver el sendero desde un ángulo diferente.
Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que se disipaba rápidamente en el aire, pero sentía que, a diferencia de antes, ya no caminaba sin rumbo. El camino, antaño símbolo de expulsión y abandono, ahora parecía un espacio abierto donde podía elegir a dónde ir, aunque solo fuera para regresar al granero al final de la tarde. El perro la seguía a su lado, siempre atento, y su presencia lo hacía todo más ligero. En cierto momento se detuvo, se giró para mirar el granero a lo lejos, y comprendió algo simple. Ese lugar, que parecía un simple refugio temporal, se había convertido en un punto de inflexión. No era un hogar, pero era una base. Y a veces, en la vida, una pequeña base es todo lo que necesitamos para no derrumbarnos. Al regresar, encontró a la anciana sentada cerca de la entrada, pelando patatas con la calma de quien ha aprendido a vivir sin prisas. La joven se acercó, se sentó a su lado y simplemente observó el movimiento de sus manos expertas. Había algo reconfortante en ese silencio compartido. Nada necesitaba explicación, nada necesitaba justificación. Y fue en ese momento, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas secas, que la joven comprendió que ese día no solo marcaba el final de otra etapa de trabajo en el campo, sino de un ciclo interno que había arrastrado durante años. La vergüenza, el miedo y la sensación de inutilidad que la habían acompañado, toda la vida habían comenzado a disolverse como polvo arrastrado por el viento. Y supo que, de ahora en adelante, cualquier camino que eligiera sería diferente, no porque el mundo se hubiera vuelto más fácil, sino porque finalmente había aprendido a verse con dignidad. Al caer la noche, la joven entró en el granero por última vez ese día y antes de acostarse, abrió la caja que contenía la cruz, como lo había hecho desde que llegó. Pasó los dedos por las grietas de la madera y luego tocó el papel doblado con el mismo cuidado de siempre, sintiendo esa mezcla de fragilidad y fortaleza que solo algo profundamente verdadero evoca. Ya no había extrañeza. Era como si ese objeto roto finalmente hubiera encontrado significado dentro de ella. Ya no era una marca de humillación, sino un trozo de historia que habían intentado ocultar, y que, aún así, se había resistido. Cerró la caja lentamente, respirando profundamente, dándose cuenta de que estaba dejando de cargar con el pasado como una herida y comenzaba a cargarlo como un cimiento. Era extraño pensarlo, pero por primera vez se sintió completa, no porque hubiera derrotado a nadie, sino porque finalmente se había reconocido a sí misma. Al acostarse, se cubrió con la manta hasta el pecho y observó las sombras que se extendían por el techo del granero. El perro se acomodó a su lado y la anciana apagó la lámpara con esa silenciosa preocupación que parece decir más que cualquier palabra. La joven cerró los ojos sintiendo una seguridad que no recordaba haber sentido antes. No la seguridad de las posesiones ni de las garantías, sino la seguridad de comprender finalmente que su vida tenía valor, incluso cuando el mundo intentaba convencerla de lo contrario. Sabía que el futuro seguía siendo incierto, que sus tíos podrían regresar y que nada sería sencillo. Pero también sabía que algo en su interior había cambiado definitivamente. Y quizás eso es lo que mucha gente necesita oír. A veces, el punto de inflexión de la vida ocurre en silencio, lejos de la vista de todos. Si esta historia te ha resonado, seguirla y suscribirte ayuda a mantener este espacio vivo para que otras historias reales también puedan encontrar un lugar donde no se borren.